Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que el día de hoy se encuentren perfectamente. Espero que nos hayan tenido un poco de paciencia debido a la ausencia de este par de meses que hemos estado, sí, muy ausentes debido a situaciones laborales meramente. Pero sabemos que disfrutan de estos episodios, así que bueno, les traemos uno más para esta noche que esperemos que a partir de esta semana nuevamente retomemos nuestra habitualidad de publicación de videos y contenido en Spotify. Síganos, estamos ahí al pendiente y ahora sí, dejémoslos con el relato para esta noche. Hola a todos, muy buenas noches. Quiero compartirles una historia que me ocurrió hace ya cerca de 15 años. Mi familia es muy religiosa y cada año hacíamos una peregrinación hacia un pequeño poblado, una famosa virgen muy cerca de Toluca. Muchos sabrán de qué lugar se trata y sí, efectivamente, Chalma. Salíamos desde un pequeño poblado al lado de la Marquesa cada año, pero ese año en particular hubo una particularidad que hasta el día de hoy me sigue intrigando. Me sigue intrigando porque no sé qué fue. No sé si propiamente algo me avisó de una situación bastante extraña que iba a suceder en caso de tomar aquel camino. Simplemente un sueño. ¿O qué pudo ser? Era un día como cada año hacíamos una misa. Se hacía la feria del pueblo y después de aquello, toda la gente que deseaba acompañar hacia aquel camino, aquella caminata hacia aquel lugar, pero siempre resguardados por algunos vehículos que iban en la parte posterior de la marcha. Esta peregrinación no era muy grande, tal vez éramos 100, 200 personas máximo, pero había mucha gente con bastante fe, he de decirlo. Lo hacía con tal devoción que año con año, pese a que estuvieran enfermos o algo los aquejara, lo hacían. Lo hacían porque era la fe que tenían. Nos fuimos como cada año, caminando. Salimos de nuestro pueblo y era un día, más o menos lo que nos tomaba llegar hasta allá. Al regreso, llegaban un par de camionetas en las cuales ya nos trasladábamos a nuestro lugar de origen. Recuerdo que llegamos hasta el poblado en mención. Se hizo una misa. Después de eso nos dispusimos a comer todos en el patio. Ahí estábamos sentados con la comida que habían llevado. Recuerdo que comí rápidamente. Tomé una mochila que estaba por aquel lugar y me recosté. Me quedé profundamente dormido. Pero dentro de mi sueño pareciera que mi día aún seguía. Mi día seguía transcurriendo de forma como si no me hubiera dormido. Fue tan nítido, fue tan real, que realmente me asustó un poco. Recuerdo que me levanté de mi mochila donde estaba recargado y pude ver a todos ahí comiendo aún. Pero había algo extraño. Había un absoluto silencio. Recuerdo que me levanté en aquel
sueño, extrañado. Pero entonces una voz me llamaba de dentro de la iglesia. Una voz que realmente era muy dulce, muy cálida. Una voz que me daba paz. Esta voz me llamó por mi nombre. Esta voz me dijo con una dulzura, no sé cómo describirlo. Miguel, ven aquí. De una forma como jamás en la vida he vuelto a escuchar. Una voz tan tranquilizadora, no lo sé. Y en medio del silencio en el que me encontraba, simplemente caminé hacia aquel lugar. Con algo de miedo me asomé sin entrar a la iglesia. Entonces algo me interrumpió abruptamente, ya que esa voz dulce se transformó en una voz fuerte, grave. Y simplemente me dijo: aléjate, aléjate del vehículo azul, aléjense del vehículo azul, me dijo. Una voz que honestamente me dio miedo. Me aturdió un poco, pero no supe qué era lo que había pasado, en qué momento había cambiado esa dulce y alentadora voz a esta voz agresiva, a esta voz grave. Recuerdo que di un par de pasos hacia atrás y caí por los escalones de aquella pequeña escalera. Al caer de espaldas, inmediatamente di un salto. Y entonces me di cuenta que estaba en un sueño. Porque ese sobresalto me hizo levantarme de aquella mochila donde estaba recargada mi cabeza. Un compañero que estaba al lado siempre me dijo: ¿estás bien? Le dije: sí. Güey, ¿estabas hablando dormido?, me dijo. Y yo le comenté: ¿y qué decía? Y él me decía: pues no se te entendía mucho, solo que nos alejáramos, pero solo eso. Pero había sido un sueño tan vívido que recordaba perfectamente aquel sueño. En ese momento me levanté y pregunté que en dónde nos iríamos, que quería acomodar algunas cosas y subirme a descansar ahí. El organizador, Pedro, me estaba sirviendo comida y solamente volteó a verme. ¿Qué pasó, Miguel?, me dijo. Oiga, ¿a dónde nos vamos a ir? Solamente señaló con la mano: ahí atrás, ahí están las dos camionetas a las que nos vamos a ir. Si quieren, váyanse acomodando, dijo. Le dije: ¿cuáles son? Me dijo: ahí están, es la blanca y la azul. En cuanto dijo eso, inmediatamente algo en mi ser me alertó de aquel sueño, de aquellas palabras que había escuchado mientras descansaba. Me fui a asomar y vi ambas camionetas. Honestamente, esa camioneta azul se veía bastante más nueva que la camioneta blanca. No sé si fue una locura o no, pero hice caso a aquel impulso, a aquel sueño. Y saqué una navaja que traía en mi mochila y le di 2 navajazos a cada llanta, del lado de que no me veían. Ponché 2 y me seguí hacia los baños. Allá me estuve un rato hasta que regresé y escuché gente maldiciendo que alguien les había ponchado las llantas. Estaban bastante molestos y yo fingí no saber nada. Pedro, el organizador, dijo: ya sé, dice, pues
Ahora nos vamos a tener que ir en la camioneta blanca todos. Todos los que quepamos, dijo. Y en la azul, sí, solamente echen las mochilas. Todas las mochilas déjenlas ahí. Dice, en cuanto las arreglen, que nos alcancen. El punto es que no nos vamos a quedar aquí, dijo. Asentí con la cabeza y, ante la culpa, dije que todos huyeran, para irme al final yo, de pie, amontonado, pero esperaba no haberme equivocado. No pasó más. Llegamos al pueblo y me fui a mi casa a descansar. Dijeron que la camioneta seguramente llegaría el día siguiente porque no habían encontrado un lugar donde reparar las llantas. No le di mucha importancia, pero al día siguiente estábamos en la casa. Recuerdo que seguía en mi cama cuando alguien tocó la puerta y entonces escuché una voz que le decía a mi mamá que había pasado algo con aquella camioneta azul. Yo le escuché a mi mamá decir, ay Dios mío, y todo está bien, dijo. La persona que estaba al otro lado dijo, sí, solo en el chofer y afortunadamente solo tuvo algunos golpes, pero nada más. Salí entonces y le pregunté qué había pasado. Dice, ¿qué onda, Miguel? Era Pedro. ¿Qué onda, Miguel? Pues la camioneta, dice, la azul. Venía hoy con esas cosas. Y en una de las curvas, una llanta se salió. La camioneta se fue a un barranco y chocó contra unas rocas, pero milagrosamente el chofer solamente tuvo algunos golpes. La camioneta se destruyó totalmente, dice, pero todas las cosas que iban ahí pues, se han perdido, me dijo. En ese momento sentí alivio, pero preocupación, no sé. Y él me dijo, sí, dice que bueno que no nos venimos en esa camioneta nadie. Dice, quién sabe qué habría sido si viniéramos en aquella camioneta. Tal vez hoy no estaríamos contándolo, mencionó. Empalidecí, seguramente porque notó mi semblante. Solo me tocó el hombro y dijo, tranquilo, todos pensamos lo mismo, pero hoy estamos bien, y eso es lo importante. Alguien nos cuida desde arriba, dijo. Por eso hay que ir con fe, me dijo. Simplemente sentí con la cabeza y me volví a meter. Y entonces me di cuenta que ese sueño en realidad no había sido solo un sueño. Había sido una advertencia, una premonición. No sé de quién, pero el día de hoy agradezco que nos hayan salvado la vida. Muchas gracias por escuchar mi historia.